15 edición del ciclo de conferencias Medicina y Humanidades de la Hermandad de los Desamparados. Si así murió Jesús, congregó a un salón de actos de la Casa de la Cultura lleno a reposar. Durante 5 días consecutivos, recuerdo de aquel cálido y húmedo mes de junio del año 2000, lleno de anécdotas con el conferenciante y a un público fiel y entregado para conocer los misterios y verdades de la pasión del Nazareno, desde un enfoque de la medicina, la arqueología, la jurisprudencia, la historia y la Biblia, tan magistralmente y amenamente explicado como si de un cuento se tratase y contara de un maestro a sus alumnos, ávidos en el saber y oír la verdad de este doctor ya fallecido y sacerdote franciscano, que en gloria esté, y que a raíz de aquel primer encuentro fueron algunos más y una mayor relación con nuestra querida hermandad, como fue el franciscano y doctor en cardiología, el padre don Constancio Cabezón Martín. Surgiera desde entonces una relación de amigos que aún hace hoy en día que lo recuerde y medite en su forma de vida santa y práctica que fue. Gran amante de las plantas y hoy en día un gran ecologista en acción, seguro. Hoy sería un ecologista de los primeros, desarrollando su labor pastoral en Marruecos, Tánger y acabar su profesión de fe en el monasterio de Regla de Chipiona. Creador de un libro en estos estudios de la pasión para los amantes de este tema, titulado Así murió Jesús. Por ti va hoy este momento, amigo Constancio, y esta conferencia, y por ti recuerdo hoy esta tu frase favorita y que a todos nos reconfortaba: Alá Akbar, Dios es grande. Este aplauso es para ti, que te encuentras en aquel bonito jardín, cultivando almas buenas y blancas y rosas negras, algunas quizás, y que tú seguro te encargarás de que crezcan a un color más limpio de vida. Recibe este fuerte aplauso. Y hoy, esta tarde, igualmente tenemos otro enfoque y otra forma de entender la vida de la pasión de Jesús. Otro modo de ver, sentir y pensar cómo sufrió tanto este Dios hecho hombre por una humanidad que a veces ni sé ni entiendo que mereciera tanto dolor. Hoy veremos medicina de la pasión desde la imaginería. Hermana mayor y Junta de Gobierno de la Venerable Gremial de Sanidad, Hermandad de Caridad y Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de los Desamparados, Patriarca bendito Señor San José y Nuestra Señora de las Mercedes. Señor Director Provincial de la Inspección Médica, en representación de la señora delegada de la Consejería de Salud de Cádiz. Señor concejal del Ayuntamiento de San Fernando. Ángela, también te nombro. Hermanos todos, cofrades, médicos, compañeros sanitarios, señoras y señores. Iniciamos en esta tarde de julio la 15ª edición del ciclo de conferencias de Medicina y Humanidades que realizamos en conmemoración de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los médicos y de la sanidad castrense. Una vez más, en este inigualable marco de esta capilla, tan isleña y centenaria, como lo son sus piedras pioneras y crujías, sostén de años y de siglos de historia y de dar mucha y sana vida en este antiguo hospital de San José de la isla de San Fernando. Es en esta ocasión, mediante la iconografía de talla de Cristo, imaginería andaluza, extremeña, zaragozana, de Valladolid, barroca, gótica, veremos explicado la pasión que Jesús sufrió hasta su muerte. Aspectos físicos, clínicos y psicopatológicos también. Finalmente, informarles que esta edición podrá ser vista en diferido para todas aquellas personas que le haya sido imposible su asistencia y estén interesadas en el tema, y podrán hacerlo en la página web de la hermandad. A ver si... La página web de Isla Pasión,
Y en la página El arte de Ana Rey, la imaginera de Cádiz, que está por aquí entre nosotros. Y ahora vamos a ver un poquito el currículum de Salvador. Salvador Leiva Sainz, nacido en Cádiz en el año 1966 y vecino de San Fernando desde 1991. Es médico ejerciendo desde 1991, desarrollando su actividad profesional en diversos campos, entre ellos, por citar algunos, responsables de múltiples servicios médicos preventivos, en eventos deportivos, espectáculos, fiestas tradicionales, Semana Santa, ferias. Dirección de los servicios médicos del circuito de velocidad Ángel Nieto, de Jerez, y del Plan Infoca, de Andalucía. Y actualmente es médico de la Delegación de Cádiz de la mutua colaboradora de la Seguridad Social Umivale Activa. Perito judicial, médico y formador de primer auxilio y de curso de formación profesional ocupacional de la rama sanitaria. Formado como cofrade en la Junta Joven de la Hermandad del Prendimiento de Cádiz. Actualmente hermano de la Cofradía de la Buena Muerte, vulgo del Silencio de Cádiz, en la que fue miembro fundador de la cuadrilla de hermanos cargadores del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En varias ocasiones ha realizado conferencias sobre el tema de los aspectos médicos de la Pasión de Cristo en San Fernando para la Hermandad de Medinaceli y en los actos del 25 aniversario fundacional del Grupo Joven, en la Cuaresma del año 2001, y participando en la Mesa Redonda Aspectos Médicos en la Imaginería de la Pasión, organizada en la Cuaresma de 2019 para el encuentro de hermanos de la Hermandad de Columna. De igual modo, escribió sobre esta misma temática en el suplemento sobre las hermandades isleñas, el Varal de San Fernando, del periódico San Fernando Información, en el año 1998, y posteriormente en la revista gaditana Sentir Cofrade, cuya asociación le otorgó la Bocina de Plata. Ha realizado fotografías en Semana Santa como aficionado por diferentes ciudades y pueblos de España desde el año 1982. La mayoría de las imágenes que ilustrarán esta exposición son de su autoría. Ya te dejo aquí tu disertación. Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer la asistencia. Ahora, tanto a las representaciones que tenemos de la Consejería de Salud, del Ayuntamiento y, por supuesto, al hermano mayor y a la Junta de la Cofradía, agradecerles, y a Faustino, que se acordó de mí, el que me invitara, a echar este ratito aquí con vosotros, intentar pasar un ratito ameno con una visión pues un poco distinta a otras de las que vemos los cofrades en los temas de Semana Santa. Y en eso es lo que estamos. Habéis visto unos códigos QR por ahí, por si alguien los quiere coger, están en las columnas, y si no, incluso lo ponemos todavía por si lo podéis captar de la pantalla. Es un listado de las imágenes que van ahí apareciendo, qué imagen es, su autor, el año en que se hizo y la iglesia, la ciudad en la que se encuentra. Porque yo no voy a ir hablando de las imágenes como tal, como imaginería, sino desde el punto de vista más médico y del contexto en que se desarrolló la pasión. Entonces, por si alguien tiene interés por ir viendo qué imágenes son, pues lo podéis ir viendo, ¿vale? Y sin más, pues vamos a ir entrando ya en el tema para intentar que tampoco se nos haga muy tedioso, muy largo, muy pesado. Está dividido en una serie de capítulos, una introducción de la parte primera de la pasión, de todo lo que es el preámbulo de esa pasión de Jesús. Después lo que se desarrolla en el huerto de Gesemaní, en la parte del huerto de los olivos. Después los ultrajes por los que pasa Jesús. Un capítulo especial dedicado a toda esa relación tan especial de Pilatos con Jesús, ¿no? Con tantas controversias, ¿no? Y ya posteriormente lo que es la parte más... Bueno, ¿no? Ya había... En la parte con Pilato ya vamos a ver determinados castigos muy duros, pero después ya pasamos a la calle de la amargura con la cruz y a la crucifixión y a la muerte. Por último, veremos algunos aspectos ya de lo que es el descendimiento y de la sepultura, el entierro de Cristo y, una referencia final a la resurrección, ¿no?
Ante todo, lo primero, bueno, comentar que la pasión de Jesús ha sido un tema que siempre se ha estudiado muchísimo desde distintos aspectos, ¿no? Se ha ido estudiando en aspectos muy variados, como pueden ser desde el punto de vista religioso, por supuesto, histórico, social, jurídico, y en este caso el que voy yo a tratar un poquito más en profundidad, el tema médico de esa pasión, ¿vale? Nos vamos a basar tanto en los relatos de los evangelios del Nuevo Testamento como en otros evangelios, los apócrifos, los que no son los oficiales del Nuevo Testamento, ¿no? Y incluso en libros de datos históricos que hay, y en el estudio de la Sábana Santa, la Santa Síndone, que como sabéis, pues en principio está atribuida, que pudo ser la que envolvió durante su sepultura a Cristo y que dejó marcada esa imagen, no se sabe todavía muy claramente cómo, pero que puede corresponder a esa imagen en negativo del cuerpo de Cristo, como si fuera una foto en negativo. Todo lo que vamos, por tanto, a hablar médicamente se trata de hipótesis, lógicamente. No estamos dando una certeza científica porque no podemos. No estamos haciendo un trabajo de un forense que tiene el cuerpo, que lo puede estudiar. Nosotros nos estamos basando en datos y de hecho, si buscáis, leéis, encontráis en Internet, y se lee de todo, ¿no? Información sobre este tema, pues veis distintas opciones, distintas opiniones sobre determinados aspectos de la pasión desde el punto de vista médico, ¿no? Realmente, bueno, yo me voy quedando con las que a medida que voy estudiando y viendo el tema y demás, más me convencen, ¿no? Pero podrían ser válidas otras. De hecho, en algunos puntos pues comentaré 2 o 3 opciones que pudieran ser válidas, ¿no? Para mí sí hay un factor importante que a veces no se tiene en cuenta, que es que cuando hablamos de la pasión desde el punto de vista médico, nos centramos mucho en el sufrimiento físico que padeció Jesús durante esas horas de toda la pasión, que evidentemente es el que nos impresiona más, el que nos llama la atención. Sin embargo, ese daño, aparte de ese daño físico que va a sufrir, hay también, y creo que tiene también su importancia, un daño psíquico. O sea, Jesús desde un primer momento va a estar sometido a un estrés, a una angustia, a una ansiedad que por aquí sé que hay sanitarios y los no sanitarios muchas veces también ya conocen esos temas. Tanto el estrés, la angustia, la ansiedad son factores que influyen en el organismo, que producen un desgaste al organismo y que también están influyendo en ese sufrimiento desde el punto de vista médico. No solamente el puro castigo físico al que se había sometido, sino también los aspectos psíquicos de ese estrés, de esa angustia, de esa ansiedad. Ese estrés empieza en lo que llamamos el despedimiento. Muchas veces esto nos suena poco en esta zona. El despedimiento es el momento en que Jesús se despide de su madre. Voy a ir iluminando porque si no... se despide de su madre para irse hacia Jerusalén para empezar esa pasión. Desde ese momento ya Jesús es conocedor de que va hacia su destino, al destino que tiene, que es esa pasión y muerte, su madre también, y por tanto ya empieza ese estrés, esa ansiedad que hablaba. En España no es un pasaje que veamos mucho en imaginería. La que se ve está basada fundamentalmente en este cuadro del Greco, que ha sido el que ha originado, y sí, bueno, se ven algunos casos en los que se observa este misterio, ¿vale? Hay también algunas Semanas Santas por nuestra nación, por ejemplo en León, donde hay un acto de una cofradía que hace un acto del despedimiento con un paso de Cristo y un paso de Virgen que se encuentran, se despiden como algo simbólico hacia este tema. A partir de ahí, bueno, decía, y no me quería dejar eso atrás, decía que a partir de ahí empieza ese estrés que continúa en esta entrada triunfal, ¿no?, de Jesús en Jerusalén, que como estamos acostumbrados a verlo como algo muy feliz, algo
a celebrar una festividad, ¿no? Y de hecho puede que para el pueblo que en ese momento alababa a Jesús y demás fuera así. Sin embargo, como decía, él ya es conocedor de a qué se dirige y a qué va. Por eso, de ahí ese estrés, esa ansiedad que se sigue manteniendo, aunque todavía no haya empezado el castigo físico. Y de hecho, en la mayoría de las imágenes que vemos de Jesús en su entrada en Jerusalén, si nos fijamos en los rostros que suelen representar los imagineros y las imagineras, pues solemos ver que se refleja una cierta expresión de temor, de angustia, que digamos es contraria o se antepone a la felicidad de los que están celebrando esa llegada a Jerusalén, esa entrada a Jerusalén, porque realmente, como sabemos, ellos esperaban a otro líder, ellos esperaban un líder político, guerrillero y demás, mientras que lo que realmente era un líder espiritual, religioso, que no tenía nada que ver con lo que esperaban, que es lo que después provoca el choque y el cambio de opinión del pueblo. Ese estrés que hemos generado hasta el momento de esa entrada, desde que se despide de su madre y va a entrar en Jerusalén, se podría constatar en cierta medida con el hecho de que en esos días que pasan desde la entrada hasta la última cena, pues se producen momentos en que se ve ese carácter de Jesús en ese momento más brusco, que no se había visto en los momentos anteriores de todo el tiempo en que se dedica a la vida pública, a predicar y demás. Hechos como la maldición de la higuera, hechos como el desalojo del templo de los mercaderes, son actos en los que manifiesta cierta agresividad, cierto tono mucho más brusco que el que era habitual hasta ese momento, y probablemente sea condicionado, aparte de por la situación, por ese estrés, ¿no? Llega entonces a lo que es la cena pascual, la última cena con sus discípulos, con sus apóstoles, que vuelve a ser un momento de gran intensidad psíquica, porque lógicamente hay una aceptación. El momento en que va a instaurar la Eucaristía, está aceptando su sacrificio y además, estando con sus más fieles seguidores, se ve obligado a comunicar dos hechos muy que le afectaron en gran manera, ¿no? Como es, por un lado, la traición que iba a tener por parte de Judas, que iba a venderle, ¿no? y a entregarle. Y incluso las negaciones que predijo de su principal apóstol, su más fiel seguidor, que era Pedro. Entonces, eso también, lógicamente, influye en que ese momento fuera de especial estrés, ¿no? La última cena la vemos representada en muchas Semanas Santas, y esta, por ejemplo, esta imagen que vemos ahora es la de las negaciones de Pedro en la Semana Santa de Sevilla. Ese estrés que estamos hablando que tenía este momento, pues volvemos a lo mismo, la imaginería lo representa con esas caras circunspectas, serias, tensas, ¿no?, que se ven tanto en el propio Jesús como en sus apóstoles. Prácticamente en cualquier misterio que veamos de Santa Cena, de Última Cena, pues se suelen ver esos rostros. Esta imagen es muy, como diría yo, muy acorde a lo que realmente sería la forma de una cena pascual en aquel tiempo típica judía, en la que el cenáculo realmente los comensales se solían estar en el suelo, en colchones o en cojines, ¿no?, almohadones, y no como lo solemos ver representado más habitualmente alrededor de una mesa. Esta es de la Semana Santa de León, y sale a la calle así, tal como lo veis aquí, o sea, un paso totalmente horizontal, digamos, en su eje, y así sale, es curioso. Pasamos entonces ya a la siguiente fase, que es lo que se va a desarrollar en el huerto de Getsemaní. Aquí en el huerto se produce, por una parte, un fenómeno fisiopatológico que es muy llamativo, que es el de la hematidrosis o hematohidrosis, lo que llamamos vulgarmente el sudor de sangre, y
Esto realmente no se trata de algo que se tenga que considerar milagroso ni nada, sino que tiene una explicación científica como tal. Es un fenómeno fisiológico, como digo, patológico, pero fisiológico, que ocurre cuando hay un alto nivel de sufrimiento psicológico, es el que lo origina. Este momento en el huerto, cuando Jesús va a orar al Padre para intentar pedirle no a tener que aceptar esa pasión, se caracteriza por una serie de factores que hace de nuevo aumentar ese estrés, ¿no? Son alteraciones de tipo emotivo, de tipo afectivo, por una parte porque predice los acontecimientos, no lo comprende, no comprende por qué, y por otra parte la soledad. Soledad que se va a manifestar, se va a sentir solo, se va a sentir abandonado en tres aspectos, ¿no? Por un lado, lo que es la soledad fraternal, es decir, sus discípulos más allegados, los que él llama que vayan a orar con él, se quedan dormidos, como sabemos, durante esa oración, no están pendientes de él, no le ayudan, no colaboran con él, ¿no? Y entonces, pues, es esa soledad, podríamos decir, pues eso, fraternal, ¿no? Le faltan sus mejores amigos, ¿no? Esto acompañado a que ya viene con lo que hemos hablado antes de la traición de Judas y de las negaciones de Pedro, o sea que realmente son todos factores desde sus más íntimos que les va a llegar y les va a afectar psicológicamente. Por otro lado, hay una soledad espiritual. Él habla al Padre, intenta hablar a su Padre, intenta contactar con él y pedirle explicaciones, sobre todo de por qué tiene que aceptar esa pasión, y no tiene respuesta, no consigue respuesta, con lo cual también tiene esa soledad espiritual, ¿no? De que el propio Padre no le da ese afecto. Y luego hay una soledad social, ¿no? El pueblo que le había aclamado tanto al entrar en Jerusalén y demás, se vuelve en contra y empieza a abandonarle y a estar en contra de él. Fijaros un detalle que podría ser un aspecto que médicamente nos dijera que realmente estaba sufriendo así, y es que la oración en el huerto se produce de rodillas. La representamos siempre así, incluso está recogido en los evangelios que Jesús cae de rodillas y ora, reza de rodillas, implora al Padre de rodillas. Pensar que los judíos, la tradición judía era orar de pie, no tenía por qué arrodillarse. Probablemente se arrodilla porque sus piernas flaquean por ese estrés al que está sometido, por esa emoción tensa que tiene y que está soportando. Es todo eso lo que lleva a ese fenómeno de la hematidrosis, del sudor de sangre, que ya digo que no es más que tiene una explicación científica, ¿no? Cuando hay ese estrés se estimula el sistema nervioso simpático, uno de nuestros sistemas nerviosos. No voy a entrar tampoco en detalles médicos muy profundos, voy a hacer unos matices simplemente para que nos veamos de qué va, pero si no, que nos metamos en un lenguaje que haya quien no sea sanitario y demás no pueda seguirlo, ¿vale? Entonces se libera una sustancia, que es la histamina, que produce pues una vasodilatación muy importante, que es que los vasos, sobre todo del rostro, se van a dilatar, se van a anchar, y esa dilatación tan importante de los vasos altera la permeabilidad de la pared de ese vaso y produce que haya, además de un aumento de sudoración, que componentes sanguíneos, parte del suero sanguíneo y hematíes, pasen a la glándula sudorípara y salgan mezclados con el sudor. Y entonces da esa impresión de sudar sangre. Realmente es un sudor manchado, teñido por esos elementos sanguíneos que han salido por esa circunstancia. Continuamos allí en Getsemaní y vamos a continuar con la traición de Judas y el apresamiento que sigue, lógicamente, provocando ese estrés y que sigue representándose en la imaginería ese sudor de sangre que se mantiene. Claro, la situación de estrés no solo no ha bajado, sino que ha subido porque se está produciendo el prendimiento y pues se mantiene y se suele ver en las imágenes de prendimiento, de beso de Judas, se suele seguir viendo esa hematidrosis bien representada por imagineros y imagineras, y luego normalmente suele haber un rostro, la expresividad, porque no olvidemos que la imaginería ni mucho menos está al servicio de la medicina. Soy yo el que intenta sacarle algún partido, pero la imaginería está al servicio
de la devoción de los fieles. Entonces, normalmente las expresiones de los Cristos de prendimiento, de beso de Judas, suelen ser expresiones que suelen invocar a eso, a la sumisión y al perdón, a la sumisión de aceptar esa pasión que le viene detrás y lo que se va a encontrar, y de perdón por aquellos que le están empezando a realizar ese sufrimiento. Pasamos entonces al capítulo del ultraje de Jesús a partir de ese momento, ¿no? Jesús es trasladado inicialmente al palacio de Anás. Ya Anás en ese momento no era el sumo sacerdote, era su yerno Caifás, pero seguía ejerciendo en la sombra realmente, era el que al final tenía la voz cantante, como sabemos. Entonces es dirigido primero al palacio de Anás y allí pues va a ser interrogado y demás, y se va a negar a contestar. Jesús se va a negar a contestar lo que uno de los del servicio de Anás entiende como una afrenta hacia él y le golpea en el rostro. Ese golpe en el rostro está bastante documentado, aparece en relatos evangélicos de distintos evangelios apócrifos y demás, y aparece en la Sábana Santa. Hay una imagen que hay unos restos de sangre a nivel del pómulo que probablemente sería compatible con ese golpe importante que sufre en ese momento, probablemente con lo que llamaban una porra, bueno, como llamamos aquí, que era un bastón corto redondeado que usaban los sayones de judíos, que no podían utilizar otras armas porque estaban bajo el dominio romano. Y hay muchas imágenes en las que después solemos ver rasgos de ese golpe en el pómulo, como esta de aquí. Este es una maqueta del escultor, del imaginero Miñarro, que muchos conoceréis, que está haciendo muchos estudios de sindonología de la Sábana Santa e intenta hacer imágenes representando a Jesús lo más fidelignamente posible con lo que sería la imagen que se observa en la Sábana Santa. En esta imagen también se recoge ese golpe en el pómulo, como decimos, como veis. Fue llevado después Jesús ante Caifás, que era el que sí ejercía como sumo sacerdote, y que en su interrogatorio vuelve a presionar, vuelve a interrogarlo durante un buen rato, a pesar de que era la noche de la Pascua, que teóricamente no debía de haber actividad judía por sus propios criterios religiosos, pero aún así tenían ganas por quitarlo de en medio y pues lo juzgaron, ¿no? Entonces va presionando en el interrogatorio a Jesús, sigue siendo toda una situación en la que el estrés va a ser importantísimo, y va presionándolo hasta que Jesús reconoce ser hijo de Dios, y en ese irregular proceso judicial, pues cuando Jesús reconoce ser hijo de Dios, se le declara culpable de blasfemia y que debe ser castigado con la muerte. Cuando el sumo sacerdote, Caifás, pues va a dictar la sentencia. A partir de ese momento, además de ese estrés que estamos soportando, ya son continuos los golpes, los puñetazos, le escupen, lo que todo el cuerpo de servicio de los sumos sacerdotes va haciendo mientras que lo va trasladando y van. Lo empiezan ya agresiones físicas, todavía no de un calibre muy severo, pero que sí están ya mermando sus facultades, lógicamente. Realmente, como Caifás no tenía competencia para poder dictar la pena de muerte que querían para él por la blasfemia, pues lo va a llevar, aprovechando que Poncio Pilato estaba en Judea, pues lo llevan ante Poncio Pilato para que fuera juzgado por él y dictada la sentencia de muerte. Poncio Pilatos tiene un primer encuentro con Jesús, en el que como ve que en principio no le encuentra
culpabilidad, pues intenta quitárselo de medio, no meterse en lío, no es una cosa que vaya con él. El problema es un delito a nivel de religión con los judíos, no con Roma, y se lo intenta quitar, con lo cual, aprovechando que por la Pascua estaba también allí Herodes, pues se lo mandan a Herodes para que sea él el que juzgue a Jesús. Volvemos a someterlo a un nuevo juicio, un nuevo interrogatorio. En este caso es un juicio en el que no hay maltrato físico, solamente lo que es el desprecio al que se ve sometido por el propio Herodes y su séquito, que se burlan de él. Él se niega, es las imágenes que solemos llamar del silencio, en el desprecio de Herodes, porque él se niega a contestar, no contesta, por mucho que lo intenta y que le someten a ese interrogatorio, por lo cual Jesús es devuelto a Pilatos de nuevo, con la idea de que sea de nuevo él el elegido para dictar la sentencia de muerte que querían los sacerdotes judíos. Empieza aquí este capítulo de la relación que yo le dedicaba a la relación de Pilatos con Jesús, que es una relación que, bueno, todos hemos escuchado hablar de ella, ¿no?, en la que Pilatos no tenía claro la culpabilidad de Jesús como reo e intentaba en un principio no llegar a esa sentencia de muerte, y la presión de por un lado los sumos sacerdotes y por otro lado el propio pueblo que se puso en contra y que los sacerdotes supieron dirigir y liderar hacia ponerse en contra de Jesús, pues son los que le presionaban, ¿no? Por tanto, Pilato va a interrogar a Jesús 2 veces, la anterior que ya vimos antes de derivarlo a Herodes, y una segunda vez cuando ya le llega de forma definitiva. Como no encuentra culpabilidad para Roma, pues porque la blasfemia no era un delito, pues Caifás se encarga de informar a Pilato de que además se ha proclamado como el Mesías. Eso se podía entender, el Mesías, como un heredero del rey David, y por tanto eso sí sería un delito de sedición que sí estaba castigado por Roma por la pena de muerte. Aún así, para Pilato seguía sin ver esa culpabilidad y pensaba que no era culpable. Llega entonces el momento en que Pilato recuerda que por la Pascua judía pues había una tradición de liberar a un preso, y pensando en salvar a Jesús, pues ofrece al pueblo que elija entre dos presos, entre Barrabás y Jesús. Barrabás, que era un líder guerrillero que había estado metido en montones de motines, incluso se le acusaba de asesinato y tal y cual, y Jesús, al que él seguía sin encontrarle culpabilidad alguna. A instancia de los sacerdotes, el pueblo aclama a Barrabás y quiere a Barrabás. No deja de ser un acto de afrenta pública en ese irregular juicio, de nuevo, en el que sigue Jesús soportando un tremendo estrés por esa situación. Es entonces cuando liberan a Barrabás, cuando Pilatos, buscando evitar la muerte de Jesús, pues decide castigarlo severamente para ver si con eso aplacaba a los sacerdotes y al pueblo y conseguía evitar el castigo. Y pues para esto estaba la flagelación. La flagelación es un suplicio cruel, inhumano. De hecho, para autores como Horacio, pues es el peor de los castigos y de los suplicios a los que se puede someter a una persona, ¿no? Y en la ley romana se podía usar como castigo en sí o como previo a la crucifixión. Si se castigaba con la crucifixión, previamente implicaba la flagelación. Hay algunas teorías que dicen que Jesús fue flagelado 2 veces. Una como castigo primero para intentar librarle de la crucifixión, y una segunda que sería la que iría asociada a la crucifixión. Realmente está bastante descartado. Parece que solamente se le flagela una vez, que es la que se hace como castigo para intentar evitar, porque además la segunda, la que sería asociada a la crucifixión, se solía hacer durante el camino al Calvario, y probablemente ya a Jesús no se le hizo porque ya había sido sometido a un severo castigo. En las otras ocasiones eso se flagelaba durante el camino
al Calvario también, que ya digo que aunque en algunos casos se observa en la imaginería, no suele estar muy aceptado por los historiadores que fuera así. El objetivo, lógicamente, en el camino era debilitar al reo y demás, ¿no? En cuanto a la forma en que se realizaba la flagelación, pues hay distintas teorías. Evidentemente, lo que sí parece estar aceptado es que se amarraba al reo a una columna con cuerdas gruesas, bien amarrado, y lo que sí hay distintas opciones de en qué forma se amarraba la columna, ¿no? Aquí lo vemos abrazando a la columna, por ejemplo. Sí, en todos los casos se hacía desnudo, o como mucho con lo que es el perisomum, el paño de pureza, para dejar la piel al descubierto, para dejar la piel al descubierto y así que fuera más doloroso el castigo y más efectista, lógicamente. Entonces a veces se pone así abrazado a la columna. Cuando se ponen columnas altas es más probable que fuera atado de esta otra forma, por encima de los hombros, con las manos en alto, porque eso conseguiría dos cosas. Por un lado, mantener en tensión toda la piel de la espalda para que fuera más doloroso el castigo y evitar que se cayera. Cuando la flagelación empieza a ser intensa, el castigo puede ser muy grande y el daño llegar a provocar el desmayo y la caída, con lo cual pararía el castigo. Pues para no pararlo, lo amarramos de arriba y ya así no se nos cae. Esto es una de las formas que está bastante aceptada y que se usó mucho en la época de Roma, del Imperio Romano. También está bastante aceptado, y por la imagen de la sábana santa, quizás sea la que más podemos pensar que sea la que tuvo para el caso de nuestro Señor, que es atado a una columna truncada, una columna cortada por la mitad, normalmente con las manos así de forma lateral, lo que le provoca una postura forzada. Pensar que por los datos de la Sábana Santa Jesús podía medir alrededor de 1,80, 1,81 más o menos, y una columna de esta truncada a lo mejor tenía 60, 62 centímetros de altura, con lo cual le obligaría a inclinarse, con lo cual volvería a tensar esa piel de la espalda y demás, y aumentaría el efecto del castigo. Las piernas entreabiertas, intentando aguantar el equilibrio, el tronco flexionado por lo que hemos hablado de la altura, la piel tensa. Eso hace, lógicamente, que durante el castigo, cuando vemos imágenes hechas por nuestros artistas de este momento de la pasión, pues lógicamente se ve una cara con expresión de dolor, con los músculos del cuello en tensión, las fosas supraclaviculares encima de las clavículas muy marcadas por esa tensión. Incluso en las manos podemos verlas entrelazadas y atenazadas, con los dedos arqueados, totalmente con flexión de las falanges, ¿no? Para la flagelación usaban distintos artilugios. Podían ser varas de espinas secas, de varas de plantas espinosas, ¿no?, secas. Podían ser cuerdas con nudos. También podían utilizar lo que probablemente por la época a que correspondió la pasión de Cristo fuera lo más probable, el flagelo romano, que era el flagelo romano. Las cuerdas con nudo que hemos dicho, el flagelo romano, pues era un bastón corto con un mango corto, con unas 3 o 4 tiras de cuero en las que se intercalaban o bien bolitas de plomo, irregulares además, o huesecillos, normalmente los astrágalos de los carneros, de las cabras y demás, unos huesecillos pequeños que intercalaban y que también eran rugosos y cortantes, y con eso era con lo que hacían el castigo. Probablemente fue el flagelo lo que se utilizó en el caso del castigo a Jesús. Se habla de hasta 120, 130 latigazos probablemente, ¿vale?, por las imágenes de la sábana santa, teniendo en cuenta que en la sábana solo habrá imagen, o sea, registro de las que sangraran. Habría múltiples de esos golpes que no llegarían a sangrar, muchos sí, muchos producirían unas heridas desgarradas que provocarían un sangrado, un laceramiento de la piel y sangrado, y esas son las que van a dejar marcas después en la sábana.
Pero las que no, las que solamente produjeran la equimosis, lo que llamamos normalmente un cardenal, un moratón, esas no iban a dejar marca después, con lo cual serían mucho más los golpes aún. Es verdad que tenemos la costumbre de hablar de los 39 latigazos. Eso está basado en la ley hebrea. La ley hebrea hablaba de un máximo de 40 latigazos, es lo que permitía, por lo cual normalmente daban 39 para cumplir la ley, pero hay que tener en cuenta que no fueron los hebreos los que ejecutaron el castigo, que fueron los romanos. Los romanos no tenían un límite de latigazos. El único límite era que el reo siguiera vivo, que no lo mataran. Y para eso, cuando lo veían un poquito regular, le echaban agüita, lo animaban otra vez y seguían. Por eso las imágenes de la Sábana Santa corresponden a mucho más lesiones por esos latigazos que de 39 latigazos solamente. Se habla eso de unos 120, 130, 120 latigazos. ¿Vale? En esas heridas se ven lo que es una parte redondeada, lacerada, que es el impacto bien de la bolita de plomo, bien el huesecillo, ¿no? Luego unas heridas alargadas, que son de las propias correas de cuero. Probablemente se hacen cálculos a partir de esas marcas de la Sábana Santa y se piensa que hubo 2 verdugos, que estaban 2 azotándole, y que probablemente tenían incluso distinta altura, una diferencia de altura por el ángulo de las heridas. Pensaban que podían tener 2 alturas distintas. Las heridas pues son, eso, como hemos dicho, alargadas por un lado, por otro lado hay equimosis, lo que son los cardenales, los moratones, y las heridas laceradas que sangran y que producen el sangrado. El sangrado de este castigo es importante. Empieza a haber una pérdida de sangre muy importante que vamos a ir viendo que acompaña a Jesús durante toda la pasión. Probablemente caería varias veces durante el castigo, lo que hace que, como bien representa la imaginería habitualmente, tuviera heridas en rodillas también, debido a que durante el castigo lo normal es que varias veces pudiera caer agotado por el sufrimiento al que estaba siendo sometido. Al final de lo que es la flagelación se suele representar a Jesús pues abatido, en el suelo, caído, con las heridas y recogiendo lo que es su ropa y demás, ¿no? Es una forma habitual de representación. Realmente la flagelación por sí sola supone un castigo tan intenso que por sí podría haber llevado ya a la muerte de Jesús. Y fijaros todavía todo lo que nos queda que hablar por delante. Y sin embargo sería suficiente para llegar a provocar la muerte del reo. De hecho, a veces le ocurría, aunque se prestaban, intentaban que no ocurriera. De hecho, los que solían realizar la flagelación, los romanos que lo hacían, solían ser soldados expertos en el tema, que sabían cómo y cuándo tenían y con qué intensidad tenían que ir castigando, pegando. Evitaban que los látigos llegaran a la zona precordial de delante del pecho, porque la estimulación sensitiva intensa ahí podría provocar una parada cardíaca incluso, y entonces evitaban esa zona, ¿vale? Lo que sí que sería un castigo totalmente agotador y que podía haber llevado perfectamente a casi la muerte, ¿no? Esta imagen de este misterio de la Semana Santa de León pues es muy llamativa de cómo acaba abatido, tirado en el suelo, de soportar ese castigo tan intenso, ¿no? Podría haber llegado a un shock hipovolémico por esa pérdida de sangre que puede llevar a la muerte perfectamente. Inclusive podría haber otros factores, aunque por ejemplo el séptico, bueno, se tiene siempre en cuenta que puede haber un componente séptico infeccioso en ese shock, aunque realmente no habría habido tiempo. El shock séptico necesita un tiempo de incubación, pero bueno, como es un factor que podría influir, lo recojo, ¿no? El cardiogénico sí, porque se está sometiendo al corazón a un trabajo extraordinario que sí podría provocar cualquier alteración cardíaca que llevara también al shock, y el neurogénico, que está provocado desde el sistema nervioso por el propio dolor intenso, puede llevar a un shock neurogénico, y el estrés tan intenso como hemos hablado también puede influir en esos shocks neurogénicos. A la vez que los latigazos, probablemente se produjeron golpes, bastonazos, patadas, insultos, humillaciones, y podría haber llevado eso pues hasta el desmayo, incluso hasta el shock y la muerte. Detrás de la flagelación, aunque no fue dictado en la sentencia ni condenado por Pilato, pues los romanos les gustaba su tema un poquito sarcástico y demás, y decidieron hacer la coronación. Como el delito era considerarse rey de los judíos,
pues lo vamos a coronar como tal rey de los judíos. Y como sabéis, pues la coronación se hizo, bueno, pues usando una clámide, una capa escarlata, ¿no?, una caña que se usó a modo de cetro y la corona de espinas. Y a la vez pues se burlaban, le escupían, lo golpeaban y con toda la humillación correspondiente. Probablemente para la corona de espinas los soldados usaron ramas secas, espinosas, que tenían allí en el pretorio, que las solían utilizar cuando hacía frío para calentarse, para hacer hogueras y demás, y tendrían allí, con eso hicieron la corona. Muy probablemente de esta planta, que era propia de la zona en esa época además, y es una de las que podía hacer, aunque también se habla de algunas otras especies, algún tipo de zarza que también existía en la zona, y otro arbusto también, el azufáfilo es un arbusto también, otro arbusto que es el que se llama espina de Cristo, precisamente, pero probablemente la que más aceptan los historiadores es esta, es el Azophaephus Sisyphus jujuba, que probablemente tenía unas espinas rectas, fuertes, agudas, capaces de clavar hasta en el hueso. Cuando estaban secas se ponían muy duras y eran capaces de clavar hasta en el hueso, y además era una planta que tenía cierta elasticidad, lo que permitiría el hacer la corona, el moldear la corona, el tejer la corona, digamos, ¿vale? En cuanto a la forma de la corona, es uno de los puntos en los que también hay discrepancias, ¿no? Lo que más vemos en el arte, tanto imaginería como pintura y demás, es la corona circular, ¿no? La típica corona que más hemos estado viendo siempre y seguimos viendo, que se ciñe a la altura de la 100 y hasta la parte de atrás de la nuca, en redondo, ¿no? Y sin embargo, es mucho más probable que fuera un casquete semiesférico, porque las coronas de esa época en las zonas hebreas y limítrofes solían ser tipo un casquete así, lo que era el pileum, si no recuerdo mal. Es que no veo, estoy hablando sin leer porque no puedo ver lo que tengo por aquí. Pileum, creo recordar, ¿vale? No sé si me estoy equivocando en el nombre latino de ese casco que usaban a modo de corona en los ejércitos, sobre todo, y demás, de esa zona de aquella época. Entonces es muy probable que fuera un casquete semiesférico, tejido con las mismas plantas y demás, pero formando un casquete entero, lo que lógicamente, pues, imaginaros el aumento del daño, porque ya no sería pinchazo solamente en una banda rodeando el cráneo y la cara, sino también todo el casco craneal, ¿vale? Con múltiples pinchazos, una zona que está muy vascularizada. Todos alguna vez habéis tenido una heridita en la cara y eso empieza a sangrar muchísimo porque es una zona muy vascularizada, ¿no? Pues imaginaros cómo sangraría con esto, porque además, lógicamente, aquí vemos, este Cristo es de Miñarros, es el Cristo de la Universidad de Córdoba, y como decía, Miñarros está haciendo muchos estudios sindonológicos basándose en la sábana santa, y que también en la sábana la imagen apoya la tensión, la idea de que sea un casquete esférico así completo, y este Cristo, por ejemplo, sí lo tiene representado así. Probablemente se le coronó sentado, primero por aquello de que era el rey, estaría en su trono, y segundo porque sería más cómodo para el soldado que lo hiciera. Y tendría que hacer fuerza y meter la corona con fuerza. Imaginaros lo que eso tiene que suponer, tanto de sangrado como de dolor. Recordad que vamos sumando sangrado. Hemos tenido un sangrado importantísimo en la flagelación y ahora está sangrando por culpa de esta coronación. Las otras heridas no habrán dejado de sangrar, y a eso sumar los accesorios, el que pasa por al lado y le pega un golpe, un puñetazo, una patada, que todo eso va dañando también. El esfuerzo que suponería apretar brutalmente para que se encajara esa corona y esas heridas que hemos hablado. A eso pues lo acompañamos de esa continuación de la humillación, de burlarse, que aumentaba ese estrés, esa agonía, esa ansiedad, lógicamente porque se veía en una situación desamparada en la que encima se burlaban de él, como ya sabemos. Inclusive, pues probablemente le dieran palos para que la corona se fuera sujetando, para que no se saliera, le apretarían de nuevo y le podrían ir aumentando esas heridas que se iban produciendo. En la sábana santa hay incluso una imagen que parece muy compatible con que algunas de esas
espinas clavadas, por ejemplo, en sitios como los pabellones auriculares, las orejas, o en las cejas. Hay imágenes en las que se puede observar representada esa como esta de aquí, esa espina en la ceja. Realmente se calcula que la flagelación pudo durar la coronación, el acto de coronación y de burla pudo durar una media hora. En pensar que, igual que yo, que voy a aprovechar para echarme agüita, Jesús estaría tremendamente sediento ya, porque lleva desde la última cena, no ha comido ni ha bebido y ha empezado a perder líquidos. El propio líquido, la sangre que está perdiendo por el tema de todos los castigos que está siendo sometido, y el sudor también, de toda esa situación de estrés que te crea sudoración y del propio calor que hiciera y demás. Estamos en una primavera de Judea que, bueno, por la noche menos, después durante el día podía aumentar la temperatura hasta los 25, 26 grados incluso. Habría importante dolor, múltiples heridas, como hemos dicho, resumiendo un poquito, contusiones, hematomas, hemorragia, la sed, importante carga psíquica que hemos ido hablando. Todo eso llevaría a un debilitamiento general. Jesús va a salir del pretorio romano para camino del Gólgota para la crucifixión y ya va a salir muy debilitado. Todo ese castigo ha sido muy intenso y va a tener un debilitamiento de su estado fisiológico importantísimo. Surge ahora otra duda, que es si el camino hacia el Calvario lo hizo con corona o sin corona, ¿vale? En la imaginería lo vemos representado de las dos maneras. Hay veces que vemos imágenes con corona, imágenes de nazarenos con corona o sin ella, e inclusive algunos son quitables y ponibles, que se la quitan y se la ponen según les interese en un momento determinado, por el acto, por lo que sea. Evidentemente, lo que sí es cierto, que probablemente le quitaran la corona para vestirlo, porque aunque era frecuente que los romanos llevaran al reo con la cruz desnudo, por su tradición, sí es verdad que los romanos intentaban respetar, en lo que ellos consideraban justo, a las culturas a las que sometían, y la cultura hebrea no estaba a favor de que fuera desnudo. Y como realmente, como he dicho antes, probablemente ya no había que castigarle por el camino, porque ya había sido castigado con la flagelación, no hacía falta debilitarlo más, pues probablemente lo vistieran. Para vestirlo le quitarían la corona, y si después se la volvieron a poner, quita corona, pon corona, nuevos pinchazos, nuevos desgarros, nuevos sangrados. De la misma forma, cuando llegara, después lo veremos, a la crucifixión, también puede ser que para clavarlo en la cruz le quitaran la corona, se la volvieran a poner. O sea que la corona estuvo jugando durante todas las horas de la pasión, quita, pon, una serie de veces, lo cual incrementaría todas esas lecciones. Llegamos entonces a ese final del juicio de Jesús, después de esa coronación, en que de nuevo Pilato lo presenta a los sacerdotes y al pueblo, intentando que se apiaden de él después del castigo a que haya sido sometido y con la imagen que presentaba, ¿no? Antes hemos visto, esta es otra imagen de presentación de ese homo, de lo que es aquí el hombre, ¿no?, famoso. Hemos visto antes una que ha pasado mucho más hiperrealista, moderna, en la que se ve las lecciones inmensas, pero bueno, todas las imágenes de ese homo y demás suelen presentar bastantes lecciones, ¿no? Y es cuando se presenta al pueblo intentando eso, ¿no?, que el pueblo y los sacerdotes se apiaden, pero eso no ocurre. Al revés, los sacerdotes siguen alentando al pueblo a pedir la muerte y decirle que le digan a Pilato que es un peligro para el César y conseguir esa muerte, ¿no? Fijaros que este momento quizás sea ese momento ya de final de la presentación ante el pueblo a nivel psicológico para una persona, porque Jesús tenía su componente divino, de Dios, pero también era hombre. Y para una persona, pues era un momento en que la humillación llegaba al máximo de ignominia. O sea, a ese momento en que la afrenta pública ya es bestial, ¿no? La apostasía que se está haciendo de alguien que había sido horas antes prácticamente un líder total, pasaba a ser lo más despreciado y lo que quería todo el pueblo que muriera, ¿no? Es una humillación bestial.
¿vale? Es una afrenta pública. Se representan normalmente estas imágenes de ese homo pues con esa sumisión, la cabeza hacia abajo, ese aceptar lo que le ha llegado, ese abatimiento, encima con el cansancio físico que ya tendría, que sería, como decíamos, muy intenso, pues como se suele representar. Y pasamos entonces a lo que es ese camino hacia el Gólgota con la cruz, ¿no? Cuando se producía el castigo a muerte en la cruz, las leyes tanto romanas como hebreas solicitaban, exigían que se hiciera lo antes posible. El reo ya estaba totalmente desahuciado, ya no tenía condición social y había que quitarlo de en medio, así de claro. Entonces, inmediatamente se procede a trasladar al reo al punto de crucifixión y además era costumbre que cargara, ahora hablaremos de eso, de que cargara con la cruz. Esta imagen que vemos muchas veces también en imaginería, en que Jesús abraza la cruz de frente, como recibiéndola, no es una imagen que tenga ningún sentido ni histórico, ni fisiológico, ni médico, sino simplemente es una imagen más de ámbito religioso, de ámbito devocional, ¿no? En que es una aceptación de esa pasión que le queda, de lo que le viene, de la muerte, y es esa forma de representar que se acepta. No tiene, cuando vemos imágenes de estas, no hay que buscarle una explicación de sería, la cargaría, la cogería así, no la cogería, no es algo que eso ocurra. Lo que sí, tanto por normas hebreas como por normas romanas, los condenados tenían que cargar con la cruz. Y había una comitiva que es la que iba a llevar al reo hasta el punto donde se iba a hacer la ejecución. Esa comitiva constaba de una serie de miembros. Por un lado, el centurión, el que mandaba la comitiva, el exactor mortis, que era el nombre latino de ese personaje. La cuaternia, normalmente 4 centuriones de soldados, y que a veces, cuando se consideraba que era un reo peligroso, que podía haber tumulto, podía haber cualquier tema de manifestación popular, sublevación y demás, pues se ponían más. Es posible que en el caso de Jesús fueran más de 4. Unos representantes del Sanedrín, lógicamente en este caso del Sanedrín hebreo, para confirmar y comprobar que la sentencia se cumplía. Estudiantes de teología de ese Sanedrín, que normalmente iban invocando al reo a pedir perdón, a arrepentirse, e invocando al pueblo a que le sirviera de enseñanza, de demostración, ¿no? Y demás. El bucinator, que vemos ahí en primer plano de esa foto, que iba pues con una bocina anunciando el paso de la comitiva. Este bucinator es el previo a lo que hoy tenemos como reminiscencia en las cofradías, las bocinas que llevamos en los desfiles profesionales, pues es una reminiscencia de este bucinator, ¿no? Y el praeco, que era el que iba pregonando, era el pregonero, digamos, el pregonero que iba pregonando cuál era el delito. Además, se solía acompañar de la tablilla en la que se escribía el delito del reo y se le colgaba al cuello, y después, ya una vez en el Calvario, en el punto de crucifixión, se solía colocar en la cruz, clavar en la cruz, para que quedara registrado cuál era el delito del reo. En el caso de Jesús, pues como sabéis, se puso Jesús el Nazareno, rey de los judíos, se puso en 3 idiomas: arameo o hebreo, latín y griego. Arameo y hebreo por la nacionalidad, por donde estábamos, ¿no? Latín por los romanos, que tenían el imperio en ese momento y dominaban aquello, y griego porque era el que se reconocía como el lenguaje más culto de ese momento. El camino hacia el Gólgota, para llegar al punto de crucifixión, no se sabe exactamente, no se conoce, no hay datos históricos de si cogió una calle, cogió otra calle, por dónde fue, ¿no? Pero sí que se calcula que sería de aproximadamente algo menos de 1 kilómetro, 900 y pico metros, o 100 y pico, por ahí, y que sí serían pues calles empinadas, que irían cada vez subiendo más de altura, porque el Gólgota estaba en alto, el monte Calvario, el monte Gólgota, ¿no? Y con un terreno irregular, no iba a hacer un asfaltado moderno ni mucho menos. Bueno, moderno, en algunos pueblos, como vemos, también hay mucha irregularidad en el terreno hoy día todavía. Habría que ver si hubiera que andar por ahí con la cruz, pero eso, sería un terreno irregular con mucha aglomeración de gente que se le podía estar echando encima, que dificultarían el andar, que haría que ese andar fuera lento. Probablemente la comitiva partiría hacia el Calvario sobre la hora tercia, sobre lo que era las 9 y media de la mañana aproximadamente, ¿vale?
El camino sería muy lentamente por esas dificultades, podría hacer que durara, incluso calculan que unas 2 horas en recorrer a lo mejor esos 900 metros, ¿no? La temperatura a medida que fuera avanzando la mañana, pues a media mañana ya podría llegar a eso, a 24, 25 grados, empieza a ser más intensa, ¿no? Con lo cual va aumentando, ¿no?, lo que ya veníamos hablando de antes, de esa sed que iba a ir teniendo, de esa deshidratación por la pérdida de líquido. Probablemente las heridas seguirían sangrando, muchas de ellas, otras estarían coagulándose, pero muchas seguirían sangrando, con lo cual se sigue progresando y aumentando todo ese fenómeno fisiológico, fisiopatológico que está sufriendo su cuerpo, por todo eso que hemos estado hablando, ¿no? La deshidratación y la debilidad, claro, y la debilitación, ¿vale? La siguiente discusión y demás que se establece en el tema este es cómo cargó la cruz, ¿no? Si cargó la cruz completa o solamente lo que es el patíbulo, ¿no? Hoy día ya, aunque en las artes, en imaginería, en pintura y demás, se sigue viendo aún todavía, hay mucho más volumen de imágenes que representan a Cristo cargando la cruz completa, tenemos prácticamente claro que no. Primero porque históricamente se ha ido viendo las costumbres y se sabe que normalmente el estipe, el palo largo, el palo vertical de la cruz estaba ya clavado en el sitio de la crucifixión, estaba allí clavado fijo, y lo que cargaba el reo era con el patibulum, el travesaño, el palo horizontal de la cruz, que es el que cargaba y llevaba hasta allí, y con ese se le izaba hasta el plano vertical, hasta el palo vertical. Entonces, pues hoy día está mucho más aceptado esta otra forma, ¿no?, en la que el reo pues cargaría con el patíbulo, probablemente amarrado a los brazos. Ya en la forma de amarrarlo hay distintas teorías. Hay quien dice que estaba un poco inclinado, que no fuera porque le tiraban también del palo hacia un tobillo, con una cuerda más que vemos aquí que iría desde el travesaño hasta el tobillo incluso. Pero bueno, la imaginería moderna sí que está haciendo ya imágenes de eso. Tenemos hoy aquí como invitada a nuestra amiga Ana, que ha hecho imágenes así y maravillosas, por cierto, que después veremos que estarán por ahí y nos saldrán. Y entonces, pues, probablemente fuera así, ¿no? Y seguramente, pues, si iban varios reos para ser crucificados, como pudo ocurrir en el caso de Jesús, que sabemos la posibilidad de los 2 ladrones y tal, ¿no? Pues podrían ir amarrados unos a otros también, bien de cruz a cruz, como vemos aquí, o bien de cruz a tobillo del otro. O sea, hay distintas teorías ya en eso, pero probablemente irían amarrados entre sí, ¿vale? Y esta sería la forma en que sería. Eso desde el punto de vista histórico de las formas que se utilizaban. Pero desde el punto de vista médico, si dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a analizarlo fisiológicamente. Se calcula que el patíbulum, el travesaño, pesaría unos 40 kilos, mediría unos 2 metros y pesaría unos 40 kilos, que ya está bien. Pero es que el estipe mediría 2,5 metros largo y pesaría unos 70 kilos. Lo que quiere decir que si cargo la cruz entera, cargo más de 100 kilos, 110 kilos, 120, que ya me parece bastante difícil, y mucho más en las condiciones en las que ya estaba Jesús y lo debilitado que estaba. Es prácticamente imposible que una persona que hubiera sufrido esos castigos cargara con ese peso. O sea, bueno, prácticamente imposible, no, es imposible. Con lo cual, como digo, ya está prácticamente totalmente aceptado que la forma de cargar la cruz fue la que estamos viendo, ¿no?, la que cargaba solamente con lo que es el patíbulum, el travesaño. Iba yo a decir ahora, se ataban esos varios cuando había varios. Antes de cargar la cruz, lo que decía antes, se le volvía a poner la túnica, por lo que hemos hablado, ¿no?, porque por ese respeto a los hebreos, ¿no?, y volveríamos a poner la túnica, y después habría que volverla a quitar cuando lo vamos a crucificar. Cada quitar y poner de túnica pasa un poquito como con la corona, no clava como la corona, pero sí es verdad que sabéis, todos habéis tenido alguna vez una heridita, la típica erosión, que me he resbalado, que me he raspado, y como pongas una prenda encima se pega, como esté supurando un poquito, y ahora cuando tira y vuelve a sangrar, pues eso pasaría cada vez que le quitaban y le ponían la ropa, que ocurrió también varias veces. O sea que volvemos a aumentar los sangrados y el daño, el dolor y todo ese sufrimiento.
En las imágenes de las dos formas, cargando la cruz, lógicamente es importante la postura, ¿no? Cuando ponemos una imagen cargando con la cruz completa, pues lógicamente hay una inclinación hacia adelante, la zancada suele ser amplia buscando el equilibrio, ¿no? La cara de sufrimiento porque está cargando con ese peso, ¿no? Y buscando sobre todo eso, el equilibrio, no desequilibrarse, ¿no? Y lógicamente ese terreno irregular y demás nos va a llevar, que ahora veremos, a las caídas y demás, ¿no? Lo mismo, cargando de otra manera, también nos va a obligar a unas posturas que busque sobre todo el equilibrio, abriendo las piernas más de lo normal para aumentar esa base de sustentación, ese equilibrio, ¿no? Y con el cuerpo flexionado hacia adelante, buscando también el equilibrio y también porque está cayendo ante el peso que está soportando y lo débil que ya está. La cabeza suele estar inclinada, con la expresión de gran sufrimiento, las cejas enarcadas, frunciendo el ceño, ¿no? Y además siempre podemos seguir viendo en esas imágenes, cuando las realizan nuestros imagineros e imagineras, las señas de las lecciones anteriores. Algunos las destacan más, otros menos, pero se suelen ver. Aquí vemos, por ejemplo, el sangrado de las espinas, ¿no? Y si viéramos los cuerpos, pues probablemente tendrían las heridas de esa flagelación, las heridas en la rodilla, de haber estado cayendo, todo eso. Era habitual también en muchos casos que al reo se le atara por la cintura o por el cuello, con la idea de que si caía y no podía caminar, le costaba, o si incluso se negaba, hubiera un reo que se negara a caminar, pues los romanos, los encargados de llevarlo, tiraban de él con esa cuerda y le obligaban. Esa cuerda, tirando de él, pues aumenta también lógicamente la dificultad para ir llevando la cruz. Este camino hacia el Calvario no está exento también, lógicamente, de lo que venimos hablando durante toda la pasión, como yo decía, que es el estrés y la agonía y el sufrimiento. Sufrimiento que se ve muy incrementado en el caso de Jesús, tanto por las burlas de ese pueblo que sigue yendo en contra de él, que había sido su pueblo y que ahora se le vuelve en contra, como con el momento tan doloroso de ver a su madre durante la vía dolorosa, durante el camino con la cruz. El dolor suyo es inmensamente mayor de ver a su madre sufrir por él, como cualquier hijo, ¿no? Esto no está recogido en los evangelios del Nuevo Testamento, pero sí aparece en evangelios apócrifos y en algunas lecturas históricas también este momento en que ocurre. Parece ser que pudo ocurrir. Y entonces pues sería otra carga de estrés importantísima en ese momento. Hay, por tanto, pues en todo este cargar con la cruz, ese sufrimiento psíquico y el sufrimiento físico, lo que hemos ido viendo, ¿no? El sufrimiento físico, fijaros que aquí tiene una diferencia con respecto a lo que habíamos visto antes, en la flagelación, en la coronación, que es a nivel fisiológico, me refiero ahora entrando en matiz médico, ¿no? Hasta ahora habíamos visto unos castigos, unas lecciones con Jesús quieto. El reo estaba quieto, en una postura, bien de pie, bien sentado, pero estaba en un sitio. Este castigo está sometido a un peso extra y a ir caminando, a ir en movimiento, con lo cual todo el castigo sobre la fisiología del cuerpo es mucho mayor. Hay unos efectos ya también generales, no solamente los efectos locales que están produciendo las heridas y demás, sino que hay unos efectos generales a nivel de la fisiología por ese sobreesfuerzo que se está realizando. Entonces hay efectos generales y lecciones localizadas, porque la cruz también va a producir lecciones. Fuera cruz completa o fuera, como pensamos, solamente el travesaño, es un palo rudo, rígido, duro, de unos 40 kilos que hemos dicho, que está rozando y friccionando la piel, provocando un cizallamiento y creando nuevas lecciones. Y si te cizalla una vez, te produce un arañón, pero si se te cizalla dos, ya el arañón es más profundo, y si te da 4, hace el boquete y acaba provocando de nuevo heridas sangrantes, más sangrado, volvemos a repetir lo que hemos estado diciendo. Y lógicamente, pues eso nos va a llevar al tema de las caídas. El debilitamiento y la irregularidad del suelo y todo eso provocará
que lleguemos al tema de la caída. Tenemos recogida en la tradición las 3 caídas, ¿no?, posibles de Jesús, pero realmente, basándonos en otros textos como evangelios apócrifos y demás, se calcula que pudo haber hasta 32 caídas, ¿vale? Lo que pasa que muchas de ellas ya no irían ni con la cruz. Eso hablaremos ahora cuando hablemos del Cirineo, ¿vale? Jesús estaría exhausto, estaría totalmente agotado. Pensar todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Todo eso lo ha ido agotando y está cargando con ese peso, lógicamente. No había dormido desde... esa noche no había dormido ni desde la anterior. O sea, él se había levantado el jueves por la mañana y ya no había vuelto a dormir. Y estamos ya en viernes a mediodía. No había vuelto a dormir, no había descansado, no había comido nada ni bebido desde la última cena. Estaba sometido a todo lo que le habíamos sometido, el cansancio y el agotamiento tenía que ser tremendo y, por tanto, pues normal que hubiera caídas, aparte de por el camino dificultoso, por todos esos motivos, ¿no? Continuaría todo sin estrés por todo lo que hemos dicho y esto está fuera de sitio, disculpad, pero se me ha movido estas 2 diapositivas porque era al final del juicio, que ya lo dije, que vemos las lecciones del Leseomo. Las paso. Vale, no, es por esto. Porque, lógicamente, ese daño previo que traíamos empieza ya a provocar todo con esta carga de la cruz, esa repercusión funcional general ya en el organismo, ¿no? Hay acúmulo de ácido láctico en los tejidos, eso lleva a fatiga muscular, a calambres, a impotencia funcional y eso lleva a las caídas, ¿vale? Y eso produce, pues, procesos de taquicardia, de taquisnea, de respiración acelerada, lo que hace que el intercambio gaseoso, el coger oxígeno al cuerpo, sea defectuoso, aumente el CO2 dentro del cuerpo porque no respira bien, todo eso dificulta que el oxígeno llegue a los tejidos, todo eso está aumentando el deterioro de todos los tejidos, de todos los órganos de Jesús, hasta llevarle hasta ese posible colapso y muerte que podría haber ocurrido en cualquier momento de todo este proceso. El tremendo esfuerzo, y eso pues le va tambaleando y le va llevando hasta las caídas por ese esfuerzo más allá de los límites, y llegaría un momento en que se le sería imposible continuar. Por la ley romana, el centurión encargado, el jefe de la comitiva, era castigado si el reo no llegaba a la cruz vivo para poderlo crucificar, si se le moría por el camino. Es de ahí el hecho de que por eso se recurriría seguramente a la ayuda del Cirineo. Es cuando el centurión requiere a Simón de Cirene, que era un hombre aparentemente fuerte y tal, para que ayude a Jesús con la cruz. Esta imagen es la que procesiona en León de mi querida amiga Ana, que es muy significativa del Cirineo ayudando con la cruz, y además con la cruz correctamente, como hoy día ya tenemos claro, que es cargando el patíbulo, y la ayuda a Jesús, y se le elige por eso. Es probable que Jesús necesitara ayuda incluso para seguir caminando sin cruz, que 2 soldados o algo de eso lo cogieran típico por los hombros y le ayudaran a caminar, e inclusive probable que hubiera caídas también cuando iba caminando ya sin cruz, porque de hecho, ahora hablaremos con más detalle de alguna caída, pero de hecho se observan en la sábana heridas en las manos que podían ser compatibles con caídas, y eso no podía ser mientras que llevaba la cruz, porque llevaba la cruz atada, con lo cual las manos no la podía poner para frenar la caída. Aquí vemos la imagen desde atrás, cómo le va ayudando. Aquí entra otro tema, que es esa discusión. Probablemente no le ayudara con la cruz llevándola a Jesús, sino que se la quitara totalmente. Es mucho más probable que el Cirineo cargara él solo con la cruz y Jesús siguiera eso, ayudado por un par de romanos y demás. En la sábana santa se ven múltiples marcas que se pueden corresponder a heridas en la espalda por esa cruz. Esta imagen vemos también heridas que pueden corresponderse a ese cizallamiento que yo hablaba antes, de ese rozamiento por la cruz. Cuando Jesús llega al Calvario y va a ser despojado y se le quita las vestiduras de nuevo, pues se pueden observar esas heridas.
Como decía, pudo caer hasta en 32 ocasiones, que se calculan por los evangelios apócrifos y por textos históricos, y debido pues a la forma en que cargaba, que la hemos visto antes, ¿no?, que es esa forma en que va atado las manos al patíbulo, pues si cae no puede apoyar las manos y caería directamente con rostro, rodillas, abdomen, pegaría de frente, caería, y además la cruz le caería encima, o sea, le vendría encima, con lo cual golpearía, aumentaría el peso y aumentaría las heridas, lógicamente. El pavimento además irregular, pues imaginaros las lesiones que también podía provocar el caer sobre un suelo rugoso, irregular, que no era algo liso ni mucho menos. Y el aplastamiento del propio peso de la cruz, claro. Había un impacto y había un aplastamiento. Eso produciría heridas en las rodillas, que normalmente también se suelen representar bastante bien en la imaginería. Según la Sábana Santa, probablemente, y aquí lo vemos en esta imagen, sería más profunda la herida de la rodilla derecha, seguramente, está más acorde a lo que se ve en la imagen de la Sábana Santa, y habría contusiones también en las caderas, por ejemplo, en los codos. En el codo derecho se ve como se ve en esta imagen, corresponde también a una marca en la Sábana Santa importante, que probablemente sería así. Una vez que Jesús llega al Calvario, pues hay que volverle a quitarle las vestiduras, porque los romanos lo crucificaban desnudo. La duda vuelve a entrar en si respetaron la tradición hebrea y mantuvieron el perisomum, el paño de pureza. Aquí los historiadores se decantan más porque no se mantuvo, porque se crucificó totalmente desnudo. Lo que pasa que, lógicamente, por temas de decoro y devocionales y demás, en la imaginería, en la pintura, en las artes en general, se suele representar con el paño de pureza. Pero podría ser que lo hubieran crucificado desnudo totalmente, ¿vale? El caso es que vuelven a quitarle ropa, vuelven a separarle la ropa, desgarrar postillas, como decimos, que ya estarían coagulando, a provocar nuevos sangrados y a volver a incrementar todo ese gasto hídrico y todo ese desgasto fisiológico que estaba teniendo el cuerpo. Era tradición, además, que los soldados podían pedir la ropa y los bienes que tuviera el reo como pago, un pago extra a su trabajo. De ahí el que se sortearan las vestiduras y demás, ¿no? Este momento previo a la crucifixión, ¿no?, es lo que, previamente las mujeres de Judea solían ofrecer a los reos que iban a ser crucificados y que iban sufriendo con esas y demás, solían ofrecerle vino con mirra y con un líquido amargo, que era algo que calmaba bastante el dolor, a modo de anestésico, ¿no? Y por lo que dicen las Escrituras, Jesús no lo acepta, porque para cumplir con las profecías y demás, pues tenía que cumplir plenamente su misión y estar consciente hasta el último momento y tener su sufrimiento completo, y no aceptaba ese anestésico, ¿no? El momento previo a la crucifixión es el que consideramos y llamamos normalmente, en la mayoría de los misterios, de humildad y paciencia, aunque a veces tienen otras avocaciones, pero es ese misterio, ¿no?, que representa generalmente a un Cristo sentado, abatido, humillado, casi desnudo, menos el paño de pureza, con todas las lecciones que lleva sufridas, y que está sentado en una peña, ¿no?, y en actitud, pues, implorante y demás, ¿no?, que probablemente, lógicamente, esto no se corresponde para nada con la realidad. No me creo yo que llegaran allí y lo dejaran, siéntate ahí mientras que nosotros preparamos la cruz y tal, tómate algo, sino más bien le pegaron un empujón, lo tiraron contra el suelo para poderlo clavar contra la cruz que traía, y no sería, es más un momento devocional que un momento puramente histórico, ni que tenga mucho sentido realmente desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero bueno, sí que tiene su sentido, y sí que es verdad que nos da un resultado de una imaginería muy, muy vistosa, con mucha, viéndose ya ese final antes de la crucifixión, de todo lo que ha sufrido y demás, tanto psíquica como físicamente, ¿no? Como decía, pues en ese momento pues se supone que por un lado están preparando la cruz, que realmente
no es así porque la cruz no había que configurarla, el estipe estaba clavado y lo que había simplemente que clavarlo al patíbulum, y por otro lado pues sorteando las vestiduras y demás para repartírsele. Llegamos al momento de la crucifixión y bueno, tipos de cruces ha habido muchos, en los distintos momentos históricos pues han ido cambiándose los estilos de cruces, ¿no? Ahí vemos algunos, desde un simple palo vertical cuando se hacían empalamientos, o las primeras crucifixiones que se hacían en un palo vertical simplemente, las que ya hablamos de tipo la cruz latina, ¿no? Que es la clásica que solemos representar, la cruz tau, que es en forma de T, la cruz en aspa, en X, ¿no? Incluso hay casos, ahora veremos algún dibujito por ahí, de cruces arbóreas, ¿no? Aprovechando un árbol, el tronco y dos ramas, pues lo aprovecho de cruz. Incluso eso se utilizaba, ¿no? Y luego estaba el ensamble de la cruz, que eso sí que nos ocupa, ¿no? Como decimos, llevaba el patíbulo había que ensamblarlo a la cruz, y normalmente eso se hacía pues porque tenía ya una muesca preparada y una parte adelgazada en el extremo del estipe para que enganchara ahí, y ya ahí se aseguraba, se amarraba y demás. Una vez metido por ahí, se izaba, se enganchaba y se amarraba. En las partes de la cruz, bueno, pues tenemos el palo vertical que hemos llamado ya estipe o pie, también se puede decir, el travesaño o patíbulum, la cúspide se le llama al trozo, cuando son latinas, ese trozo que queda por encima del travesaño, ¿no? El título de la tablilla que hemos dicho antes, que llevaba colgada y que normalmente se colgaba como indicando el delito del reo, y podían tener, según las épocas y según los momentos, estos dos accesorios. Uno era el sedile, que descansaba ahí sentado a horcajada como a caballo el reo, y otra era el superanum, que servía para apoyar los pies y que fuera más fácil clavar los pies a la cruz. En el caso de Jesús, lo más probable es que la cruz fuera una forma tau más que latina. La latina se puso más de moda casi un siglo después, cuando los romanos seguían crucificando, pero es más probable, aunque bueno, eso no está tampoco claro del todo. Respecto a los clavos, pues debían de ser algo así, ¿vale? Algo como esto, unos clavos que podían tener una longitud de 15 a 18, incluso 20 centímetros, que tendrían una forma de pirámide cuadrangular muy irregular, con una cabeza ancha para poder clavarlo, darle con el mazo, ¿no? Una punta roma, no sería una punta afilada perfecta, sino una punta roma, unos bordes con una superficie muy rugosa, no serían lisos, no serían afilados, sino cortantes muy rugosos, ¿no? Todo eso haría que no penetraran con un corte limpio, sino con un corte contundiendo, desgarrando, más que cortar, desgarra, atraviesa, ¿no? Con lo cual el daño es mucho mayor que un corte limpio, y lo que eso supone, ¿no? Con respecto a dónde se situaron los clavos, pues viene otra de las grandes discusiones, ¿no? Que siempre suelen ser muy llamativas, ¿no? La opción muy representada, aunque hoy día ya se va viendo menos, pero que siempre ha sido muy representada, es el clavo en la palma de la mano, ¿no? Entre el segundo y tercer metacarpiano aproximadamente, en plena palma de la mano. Esto prácticamente está descartado, yo desde luego descartaría, ¿no? Todavía hay quien defiende alguna teoría a favor de esto, basándose en que además de clavarle la amarraran, que es posible, ¿no? Y basándose en unos estudios que hizo, no recuerdo qué autor, pero hizo unos estudios con brazos de cadáveres ya embalsamados, ¿no? Y que calculó los pesos y tal, y los ángulos, pero claro, el tejido embalsamado no es el mismo que el tejido vivo. La resistencia puede ser mayor y variar. Y por otra parte, no es lo mismo colgar un peso muerto que colgar un peso en movimiento. El gran problema para que aceptemos los clavos en las palmas de las manos es que cuando hiciera los movimientos respiratorios, que ahora veremos, va a tener que tirar de las manos. Y si aquí no hay ningún tejido rígido que me haga soporte, en lo que es tejidos blandos, como poco músculo que hay, tendones, ligamentos y demás, lo va a romper, lo va a desgarrar y se va a caer, o sea, no va a poder soportarlo, con lo cual esto está bastante descartado, muy poco probable, salvo que hubiera usado supedáneo y sedile,
lo que hemos dicho antes, pero eso está también descartado en el caso de Jesús. Está descartado por dos motivos: el supedáneum, porque también no era muy típico en la época, y el sedile, que sí se usaba ya, probablemente no lo usaron porque el sedile alargaba la agonía, como hacía descansar al reo y facilitarle los movimientos respiratorios, pues se alargaba la agonía en la cruz. Y en el caso de Jesús no interesaba que se alargase, porque al ser viernes de Pascua tenían una hora límite para poder enterrar, para poder hacer todo, y no podían permitir que se les alargase demasiado la muerte. Necesitaban que muriera pronto, ¿vale? Con lo cual no sería la opción. Es mucho más probable que estuviera a nivel del carpo, lo que son los huesos de la muñeca. Para empezar, el que esté en el carpo es compatible con las imágenes de manchas de sangre que hay justo a ese nivel en la sábana santa. En ambos brazos, ambas manos, a nivel de las muñecas, se observan unas manchas de sangre totalmente compatibles con que estuviera ahí la herida de los clavos. ¿En dónde en el carpo? Hay tres posibilidades que son las que más se consideran, que son las que veis ahí señaladas con el nombre de los autores que la defienden. No voy a entrar a la descripción exacta. La más probable, la que yo considero, si buscáis literatura, están por igual de probabilidad, más o menos, la que un poquito menos la de la Graña, la que está más metida, la de Sugibe, la que está más hacia los metacarpianos. Las otras dos están casi por igual de posibilidades en la literatura médica. Yo particularmente creo más fácil el espacio de Barbet, la que tenemos en medio, digamos, marcada, se ve, ¿no? Sí, la de Barbet, porque es una zona donde los encargados de la crucifixión, que tenían sus conocimientos y sabían, la localizan bastante bien a nivel del pliegue de la muñeca, y cuando contundiera el clavo encuentra un hueco entre 4 huesos y es capaz de contundir y entrar por ahí, y se queda sujetado por la masa de huesos del propio carpo, aunque se rompan un poco, pero se va a quedar la masa cogida, y sí es un punto que puede servir de sujeción, ¿vale? Y esto se está viendo ya hoy día en muchas imágenes, ¿no? Tenemos aquí al queridísimo Cristo de la Sangre también, que las tiene así, y por ejemplo este de Miñarro que procesiona en Zaragoza, el Cristo de la Séptima Palabra, pues también las tiene así, y otras muchas, ¿no? También en los modelos que hizo Miñarro basados en la Santa Síndone, representa al Cristo de la Santa Síndone con esas heridas a nivel de las muñecas, compatible con eso. Se maneja también, pero está bastante descartado, la opción de que pueda estar a nivel de la articulación radiocubital, ese puntito verde que veis más arriba, más hacia la parte ya de arriba, entre el hueso radiocúbito, ¿no? Que ahí también la propia articulación radiocubital, la unión de esos dos huesos, podía hacer de soporte, pero las heridas tendrían que ser más altas ya, y no hay datos históricos que defiendan mucho esta opción. No parece que sea la considerada. Llegaríamos al momento de la crucifixión, ¿no? Que ese momento en que vamos a clavar las manos y después los pies a la cruz. Imaginaros esos clavos y el golpe y la fuerza que hay que hacer. Eso no es estoy poniendo una alcayatita para colocar un cuadro. Hay que hacer fuerza para atravesar esos huesos y llegar hasta la madera y clavar en la madera. Hay que hacer fuerza. Cada uno de esos golpes que se dieran retumbarían en el cuerpo de Jesús y seguirían aumentando el daño general que se está produciendo en todo su organismo. Es poco frecuente que veamos, al menos yo no he encontrado muchas imágenes que representen el momento de la crucifixión, que se está clavando a Jesús. Ni siquiera vemos bien aquí a Jesús porque está tapado por todo el grupo de imágenes que está haciendo el acto de clavarlo, ¿no? Solemos ver más así ya después el de la exaltación, el del levantamiento de la cruz, ¿no? Pero el de la crucifixión se ve poco. Si no recuerdo mal, es un misterio que procesiona en Zamora. Al ir clavando el primer clavo, digamos que tendría su dificultad, pero se conseguiría. Pero el segundo de los clavos sería más difícil, porque ya tenemos fijado el primero y ya tenemos que forzar la posición para conseguir clavar el segundo brazo. Es por eso, por lo que, y basando también en imágenes de la Sábana Santa y en ciertos temas que comentan los historiadores sobre los crucificados y demás, probablemente se produjo la luxación del hombro de Jesús. Parece bastante probable que la luxación del hombro izquierdo prácticamente existió seguro, incluso hay mucha posibilidad de que también estuviera luxado el derecho, o sea, que llegaran a forzar tanto que se usaran los dos.
Lo más normal, sobre todo el del izquierdo, sería si clavaron primero la mano derecha, el brazo derecho, pues que al clavar el izquierdo se produjera, ¿no? De todas maneras, no podemos descartar que estas luxaciones se hubieran producido en alguna de las caídas, cuando ha apoyado los brazos, ya en la parte final esta del recorrido que no iba con la cruz, al apoyar el brazo y con la debilidad muscular que ya tenía, es fácil que se pudiera producir también alguna de estas luxaciones y llegar ya luxado a la crucifixión. Incluso también hay quien habla de que se podría haber luxado al bajarlo de la cruz. Cuando se desclava, cuando se le quitan los clavos y lo tenemos que bajar, el esfuerzo de desenclavar también podría haberlo usado ya un cuerpo muerto perfectamente. Pero vamos, yo me quedaría en que con al menos la luxación del hombro izquierdo es muy probable que fuera al realizar el momento de clavar el segundo brazo, el izquierdo, si fuera así. Muy bien representado en nuestro Cristo de la Sangre, que después lo podemos ver y comentar si queréis. Hay imágenes de mucha antigüedad, 1400 y pico creo que es esta de Cáceres, que el Cristo negro, el crucificado negro, algo así le llaman, que ya se ve esa representación del hombro luxado, ¿no? Lo que llamamos en medicina algunas veces el hombro en charretera, ¿no? Que se queda como aplanado y que alarga como el brazo porque ha salido de su sitio y vemos como un brazo más largo, que no es más largo, lo que está más bajo situado, pero la impresión es más largo, que es como se ve en la Sábana Santa. Sobre todo el izquierdo se ve bastante más alargado que el derecho. Y probablemente sea por eso. ¿Vale? Se ve también en las imágenes tipo sindónicas esta que hace el escultor Miñarro. Los pliegues axilares también tienden a representar eso, a colaborar en que hay esa luxación. El músculo pectoral anterior, que es pequeño, el pectoral menor, que está tirando ahí también. Músculo dorsal ancho, todo eso. Los clavos en la muñeca, como hemos dicho, ¿vale? Sería el sitio más o menos donde debía estar. Bueno, ya vemos las dos juntas. Cuando se clava ahí, sobre todo si va a ese espacio de desktop, ¿no? Que yo decía antes, es muy probable, es seguro, porque además, como hemos dicho, entra contundiendo y va a arrasar muchas estructuras, que va a afectar a uno de los nervios que viene desde el brazo hacia la mano, que es el nervio mediano. Ese nervio, cuando lo denervamos, cuando lo cortamos, cuando lo rompemos, pues va a producir que se meta hacia adentro el dedo pulgar, que se flexionen bastante el dedo meñique y el anular, el cuarto y el quinto, y que el segundo y el tercero queden menos flexionados, casi en extensión, ¿no? Aquí en el crucificado se ve más flexionado, en la mano, el que tenemos el crucificado, que es de Zaragoza, está más marcada esa diferencia. Y forma lo que llamamos la mano de bendecir. No es que fuera una postura que estaba de estoy queriendo bendecir, ni mucho menos, sino que era una consecuencia del daño al nervio mediano probablemente. Se produciría entonces lo que es el clavar a Jesús al patíbulum, al travesaño, y después, pues lógicamente, habría que izarlo. El momento de izarlo vuelve a hacer otro momento que le pega una paliza al cuerpo. Un cuerpo ya clavado, un cuerpo con el daño que lleva, y que ahora pensar lo que es pasar de estar tirando al suelo a que te suban bruscamente tirando de ti para arriba, y a fuerza, vamos. Hay veces que nos cuesta levantarnos de la cama cuando estamos regular, pues imagínate lo que es levantar un cuerpo prácticamente muerto ya de su peso y con el daño que tiene, y levantarlo y izarlo hasta casi 2 metros, que había que enganchar el patíbulum en el estipio, ¿no? Esta sería, digamos, un poco un gráfico de cómo se haría, ¿no? Lógicamente en la imaginería lo solemos ver más con la típica exaltación de la cruz completa, ¿no? Es mucho más habitual que lo veamos así, ¿no? Una vez izado el patíbulum con Jesús, tendríamos que clavar los pies. Aquí vuelve a haber una discusión, que es si se usaron 2 clavos, como vemos aquí. Voy a acelerar un poco porque creo que me estoy alargando demasiado y vamos a ir terminando. Que es poco probable. Sí sería probable que usaran 2 clavos si se usaba el supedáneum, como vemos en esta otra imagen, tiene el apoyo de los pies, y entonces sí sería más fácil usar los 2 clavos, pero que no sería probablemente el caso usado en Jesús, y lo más probable en el caso de Jesús es que se usara un clavo para los 2 pies, ¿no? Se pondría uno sobre el empeine del otro, se girarían las puntas un poco hacia adentro para hacerlas coincidir, y más o menos a nivel de entre segundo y tercer metatarsiano, o entre tercero y cuarto, entraría el clavo cogiendo los pies y llegando al madero.
Se ha representado casi siempre así, como vemos, con el pie derecho con el izquierdo, pero los últimos estudios que se han ido haciendo han tirado a lo contrario y parece ser que es el derecho el que apoyaba, sobre todo por la imagen de la sábana santa, el que apoyaba sobre el madero, y el izquierdo el que se superponía, como esta imagen que ya vimos antes del Cristo de la Universidad de Córdoba y como el Cristo de la Sangre, que también lo tiene así. Se descarta, por supuesto, que hubo épocas en las que se utilizó clavo en los talones, clavando el pie de lado. Lo pongo solamente a modo anecdótico, lo paso rápido. Se clavaba el pie de lado sobre el madero, atravesando el calcáneo. Ese es el único resto, ese es un resto real, esa foto, un resto real, el único resto que hay encontrado de tipo arqueológico, de tipo hallazgo, que sea de que se sepa que es de un crucificado y que es un resto de un crucificado. Y precisamente era así, atravesando el calcáneo, el hueso del talón y clavando de lado. Pero eso fue en épocas distintas a las muy primarias de la crucifixión, en las que en muchos casos incluso se usaban, como decía antes, cruces arbóreas, ¿no? Pues aprovechaba un árbol para hacer la crucifixión, ¿vale? Llegamos ya a lo que es, una vez crucificado, los movimientos que hacía Jesús. Pues había unos movimientos de inspiración y expiración. En cada movimiento de inspiración, ese digamos era el fácil, que es cuando cogía aire, que es cuando con el cuerpo hacia abajo era capaz de coger aire, pero luego cuando tenía que exhalarlo y vaciar el pulmón entero para tener sitio para volver a llenar, si no, no tiene sitio para meter oxígeno nuevo, pues tenía que tirar de las muñecas, empinarse y conseguir, y ese es el sufrimiento tremendo que está haciendo, apoyando en los clavos de los pies y tirando de los clavos de las manos, de ahí que no aguantara en las palmas de las manos si fuera así. Esta podría ser una postura que han sacado los estudiosos de la inclinación de los regueros de sangre que se ve en la sábana santa que podía tener el cuerpo de Jesús, de los distintos movimientos que iba haciendo. Iban cambiando los regueros de sangre, se han dedicado a estudiar matemáticamente esos ángulos de los regueros y demás, y llegan a la conclusión de que podía ser una postura más o menos que tuviera Cristo en la cruz, sobre todo cuando estaba en inspiración, cuando no hacía el esfuerzo, ¿no? O cuando estaba empezando a hacerlo ahí ya con el brazo derecho. Y algo así, no sé si ese esquema se ve bien, serían esos movimientos. Fijaros el esfuerzo durante todo el rato que estuviera clavado para estar intentando mantener una respiración medianamente aceptable. Lógicamente no lo conseguiría y la respiración iba a seguir siendo muy defectuosa, ¿no? En muchos casos, para acelerar la muerte, se hacía lo que se llama el crurifagium, que era partirle las piernas para que dejara de poder hacer ese movimiento encima. En el caso de Jesús no sería necesario porque llegó tan deteriorado que mucho antes de que se llegara a hacer necesario romper la pierna ya había muerto, porque el deterioro era tremendo, ¿vale? Entonces no hacía falta. Sí era además más típico que hiciera falta cuando existía el supedáneum, como hablábamos antes, porque claro, ahí con el apoyo se hacía mejor los movimientos y entonces ahí sí era más útil hacer ese crurifragium, ese partirle las piernas, ¿vale? En el caso de Jesús no. Estando crucificado también sigue existiendo ese estrés y ese dolor psíquico y ese sufrimiento psíquico. Ve a su madre y a su discípulo amado a los pies de la cruz, ve al pueblo y a los romanos que siguen burlándose y demás, continúa todo ese tipo de situación de estrés y aún así es capaz todavía de tener un hálito de conciencia para nombrar a María Madre de la Humanidad, ¿no? y incluso a perdonar a sus seguidores y a pedir el perdón y demás, ¿no? Entonces, bueno, llega hasta eso, hasta encomendarse, no voy a ir palabra por palabra, ya sabéis, pues hizo todos los esfuerzos, ¿no? Y llegamos, bueno, en el momento de agonía se produce una expresión en la que llamamos facies hipocrática, que es una cara de sufrimiento y tal, en que se afina mucho, se perfila mucho la nariz, se hunden los pómulos, la boca está entreabierta, la mirada perdida, incluso los ojos vidriosos y demás, que son momentos ya de agonía cercanos al coma, ¿no? Dicen que uno de los sufrimientos más grandes que hay en la cruz, dicho por crucificados que no llegaron a morir y tal, y relatado en textos históricos y demás, es la sed. Fijaos, claro, todo el gasto que hemos ido teniendo y que ha ido provocando esa deshidratación, la sed sería tremenda, ¿no? Y le ofrecen, como sabemos por las escrituras, los romanos le ofrecen una esponja empapada en vinagre, ¿no? Pero realmente la rechazó, ¿no? Y bueno, aunque dicen empapada en vinagre, probablemente no era vinagre como lo entendemos hoy día aquí, sino que sería posca, ¿no? Un vino avinagrado, un vino de mala calidad que solían tener los romanos en sus cuartelillos para, tú sabes, para divertirse un poquito, ¿vale?
y sería el que le ofrecerían y demás. Llegamos a la muerte, ¿no? Jesús va a morir. ¿Por qué muere Jesús? Jesús no muere por una causa, Jesús muere por unas múltiples causas. Son muchos procesos los que va a ir sufriendo su organismo por todos esos sufrimientos que hemos ido hablando, y que la suma de todos ellos es la que va a llevar a la muerte. Es muy difícil concretar y decir Jesús murió de asfixia, o murió de un infarto, o murió de un derrame cerebral. Probablemente hubo de todo un poco, y la suma de todo eso es lo que va provocando eso. Hemos contado con el estrés, eso va a producir taquicardia, va a acelerar el ritmo cardíaco, eso va a hacer un trabajo de cardiovascular, de todo el sistema cardiovascular forzado, eso va a hacer que junto a la asfixia, la dificultad respiratoria, haya un mal intercambio de gases, no llegue oxígeno a los tejidos, se produzca por tanto una isquemia, una pérdida de oxígeno en los tejidos, que pueden llegar a morir o a infartar, ¿vale? Y ese sufrimiento, ¿no? Las heridas que siguen sangrando, sigue teniendo roce en la cruz, porque fijaros, está haciendo esos movimientos que hemos visto antes, está rozando con la cruz sobre heridas que ya tenía, sigue aumentando el sangrado, sigue produciéndose la posibilidad de un shock hipovolémico, ¿de acuerdo? Y luego sí puede haber ido incubando y séptico y el neurogénico, por supuesto, que ya comentamos antes, ¿no? En esa situación de shock. Esos fallos cardiovasculares pueden llevar a arritmias, a insuficiencias cardíacas, a derrame pericárdico y pleural casi con toda seguridad, y a disminuir la contractilidad del propio corazón. Empieza a trabajar mal, a haber una ineficacia en ese trabajo. Y la asfixia, por otro lado, por esa dificultad de esos movimientos respiratorios, que tiene una influencia importantísima en la muerte, y además las posturas que se van produciendo pueden comprimir la salida de la aorta, que es el principal vaso que va a distribuir sangre a todo el organismo, y ese mal funcionamiento cardíaco, todo lo que estamos hablando, va a llevar a una mala oxigenación del cuerpo y a un momento de dificultad de los movimientos respiratorios, ya no puede más, la aspiración va a ir exigiendo un tremendo esfuerzo y va hipoventilando. Estamos llegando a un final. ¿Qué procesos se producen? Probablemente haya una anoxia cerebral, una falta de oxígeno a nivel cerebral. Esa anoxia cerebral, la falta de oxígeno en el cerebro, podría haber llevado a un coma. Lo tenemos descartado en principio por las propias escrituras. Se habla de que Jesús está vivo, está consciente hasta el último momento, hasta el último hálito vital, como habían dicho las escrituras del Antiguo Testamento, que así debía de ocurrir, ¿no? Y que él sufre su pasión entera. Digamos que hubiera sido cómodo, entre comillas, o de cómodo, para él entrar en coma y dejar de sufrir, ¿vale? Entonces sí que hay un deterioro de la función neurológica, puede haber una nubilación, una alteración de los sentidos, del carácter incluso, de estar agitado, pasar de depresión a ansiedad, a estar agitado, tener calambres musculares, todo convulsiones, todo eso se pudo ir produciendo en ese tiempo. Podría haber sido suficiente causa a la náusea, como hemos dicho, pero no sería tan grave como para llevar al coma y a la muerte, sino que sumaría a los otros procesos, ¿no? Las alteraciones hematológicas, probablemente, eso que hemos hablado antes del fallo cardíaco y todo eso, llevaría a un infarto agudo de miocardio. Hablan algunos estudiosos médicos del tema de que pudo haber 2 infartos compatibles con los 2 gritos que se relatan durante el tiempo de la crucifixión. Un primer grito que sería un infarto pequeño, que a lo mejor produjo un dolor, pero no llegó a ser mortal, y uno segundo, coincidente con la exhalación final, con la expiración, que sería un segundo infarto ya masivo y mortal, que sería el punto final asociado a todo lo demás que hemos hablado, lógicamente. Una vez que muere, el cuerpo cae, se relaja, se suele representar, y también basado en la postura de la rigidez que ha dejado en la Sábana Santa, la cabeza inclinada hacia la derecha. Hay quien quiere interpretar, yo eso no lo tengo muy claro, pero hay quien quiere interpretar esa inclinación de la cabeza hacia la derecha como un alejarse del lado izquierdo, que es donde tiene el dolor del corazón, que no es siempre así, pero es más frecuente, la zona izquierda del tórax e incluso el miembro superior izquierdo, ¿no? Como alejándose de ese dolor en ese momento final, ¿no? Es una interpretación, no sé cuánto realmente podemos declarar eso como algo constatable médicamente, ¿no? El momento de esa expiración final, ese esfuerzo final, que coincide con ese posible infarto y demás también masivo ya que llevará a la muerte, ¿no? El cuerpo queda ya relajado, con el vientre hundido, totalmente cayendo de su peso, lógicamente ya en la cruz. Se mantendría
aunque este Cristo es vivo, pero se mantendría esa cara de la facie hipocrática que antes hablábamos, ¿no? Esos rasgos que los suelen tener los moribundos que sufren mucha agonía. Son los que suelen tener esos rasgos y se mantendría durante ya el cadáver, una vez muerto. Es típico de rasgo cadavérico del difunto que ha sufrido mucho. La lanzada se produjo para certificar la muerte. O sea, realmente, como no se hizo el crurifragio, no se le rompió las piernas, el centurión romano de turno se tenía que asegurar que el reo estaba muerto. ¿Qué hizo? Pues clavar una lanza, ¿vale? ¿Por qué en la derecha? Pues probablemente porque en aquella época se pensaba que el hígado era un órgano vital casi más importante que el corazón, y el hígado está a la derecha. Entonces probablemente por eso busca el lado derecho, ¿no? Probablemente se usó una lanza típica del ejército romano, el pilum romano, que tendría unos 4,4 metros por 1,5 centímetros. Ese es el tamaño de la herida que produciría, de unos 4,4 centímetros por 1,5, con forma elíptica, más o menos como vemos ahí, ¿vale? Con unos bordes sin tumefacción, porque no serían un cuerpo vivo, serían un cuerpo ya muerto. Ya ahí no habría un sangrado de la herida. El sangrado que vemos y que se habla, lo típico que se habla del agua y la sangre, es por esto. La lanza entraría entre cuarto y quinto espacio intercostal y iría atravesando primero la pleura, la envoltura del pulmón, después el pulmón, después el pericardio, la envoltura del corazón, y después el propio corazón, la aurícula derecha. Ese sería el recorrido que iría haciendo la lanza, ¿no? ¿Qué pasa? Hemos hablado antes que había un derrame pleural, un líquido seroso, blanquecino, casi transparente, dentro de la pleura del pulmón, ¿vale? Con lo cual saldría ese líquido, que confundirían con agua, por eso se habla en las escrituras de que emanó agua y sangre, y luego al llegar al corazón, a la aurícula derecha, que estaría llena de sangre, pues saldría sangre también. Es el agua y la sangre que se ve salir por la herida de la lanzada. Longinos fue el protagonista de ese acto, ¿no? Como ya sabemos, y quedaría además pues custodiando el cadáver allí crucificado hasta que llegara Nicodemo y José de Arimatea, que pidieron permiso a Pilato para desenclavar el cadáver y llevarlo a sepultarlo en el sepulcro que tenía cercano José de Arimatea. Se produce el descendimiento tras ese permiso, ¿no? Y ya se estarían empezando los fenómenos cadavéricos. Cuando se desciende de la cruz, ya sabéis que un cadáver empieza a tener una serie de evolución en las horas siguientes a la muerte. Por un lado, el largor mortis, el enfriamiento, se va enfriando el cadáver. Cuando desciende a Jesús, una hora y pico, 2 horas después de morir, ya estaría frío, lógicamente. Ya habría empezado el rigor mortis, que empieza también sobre ese tiempo, ¿no? El rigor mortis, esa rigidez, lo que es rigidez, siguiendo además, pues, en principio, la propia postura que tenía en la cruz, ¿no? Esa flexión a nivel de la rodilla, la flexión a nivel de los tobillos, de las muñecas sobre el antebrazo, de los codos, esas flexiones se respetarían, ¿no? Y el livor mortis, que son las livideces, los moratones, que es la sangre ya no oxigenada, que se va por gravedad a las zonas más declives, que al principio estarían más que nada en los miembros inferiores, ¿vale? Bajaría con la rigidez, con el rigor mortis, y las livideces primero estarían sobre todo en los miembros inferiores, porque al estar colgado esa sangre se acumularía sobre todo a nivel de las piernas, la parte baja, y ahí se iría amoratando, ¿no? Y posteriormente, cuando ya se tumbara en el sepulcro, podían extenderse por toda la parte dorsal del cuerpo, porque las livideces no se quedan fijas hasta las 10 o 12 horas después de la muerte, con lo cual se podrían mover todavía después de haberse ido, cuando se tumbara sobre el sepulcro. Aparte se verían otros signos cadavéricos, ¿no? Como es la facie hipocrática que ya hablábamos antes, y el vientre hundido y demás, son signos propios, ¿no? Lo mismo. Se representa un momento también muy llamativo, que es el que llamamos habitualmente de la piedad, que es cuando la Virgen recibe el Cristo muerto, el cuerpo de su hijo muerto a los pies de la cruz, ¿no? Suele representarse pues de forma dramática en muchos casos, como es este, ¿no? Con el cuerpo de Cristo, con todos los signos cadavéricos, y con la madre pues con la expresión de dolor, con la mirada perdida, ¿vale? Aquí vemos una magnífica expresión de la Virgen, de nuestra amiga Ana también, que es espectacular y que expresan ese dolor, ese sentimiento, ¿no? Después se produce el traslado al sepulcro por la comitiva pues, de los íntimos que fueron con Jesús, Nicodemo, José de Arimatea, sus siervos, aunque eso no se representan, las Tres Marías, Santa Marta,
la Virgen y San Juan, ¿no?, que son los que estuvieron hasta el último momento con él, y se postró en un sepulcro que tenía José de Arimatea. Normalmente lo representamos de esta forma, o en urnas, como veremos ahora, por tema también devocional. Bueno, esto se acerca más a cómo sería un enterramiento judío, lo que pasa es que estaría cubierto entero, que ahora lo veremos. Se le solía poner sobre los ojos unas monedas o de la época y demás, para que los ojos no se abrieran y tenerlos fijados. Este es el típico lectón de la época, ¿vale? Con la síndon, la sábana, sería algo así, estaría a lo largo, vuelta y cubierto entero sobre el sepulcro. Esta sería la forma más correcta. Y normalmente se limpiaba un poco y se volvía a los 2 o 3 días, en este caso estaba previsto para el domingo, después de la Pascua, para sellar el embalsamamiento definitivo con los aromas y demás. Se habla de que Nicodemus fue el encargado de comprar esos aromas y esos líquidos para el embalsamamiento, y que pudo comprar unos 32 kilos. ¿Vale? O sea, es lo que hay un cálculo por ahí, porque era más o menos la tradición y la cantidad. Y el sepulcro podría ser algo así, como vimos en la maqueta de una exposición que se hizo aquí en San Fernando, pues basado en hechos históricos de cómo podían ser esos sepulcros. Podían ser algo así. Evidentemente, muchas veces en nuestras cofradías, en las imaginerías religiosas, se representa con urnas más llamativas y demás, por tema devocional, por tema religiosos, que no cumplen con rigor histórico como sería. No es llamativo para el fiel que quiere hacer un seguimiento, que quiere rezar a su imagen, pues poner la tapa de que no le veamos la cara, ¿no? No suele ser llamativo. Y llegamos al último momento, que es el de la resurrección, que ahí tenéis la cita del Evangelio, una de las citas del Evangelio sobre ella, y que lógicamente yo todavía no puedo contar nada. Espero que si avanza la medicina, antes de que me muera, me dé tiempo a hacer una en que haya una explicación para esto y la pueda terminar pues explicando el hecho de la resurrección, pero de momento no tenemos explicación científica válida que sea médicamente aceptable y que podamos decir, a lo mejor en un futuro. Y espero no haber sido muy pesado, creo que me ha alargado un poquito porque he ido demasiado despacio al principio, pero bueno, espero que os haya gustado y que hayáis pasado un ratito agradable simplemente y distraído. Muchas gracias.